El 14 de marzo de 1896, el capitán Aurelio Mendoza, de la Guardia Rural de Chiapas, jamás imaginó que su rutinaria inspección a la misión de Nuestra Señora de la Esperanza cambiaría para siempre su perspectiva sobre la naturaleza humana. Acompañado por el sargento Evaristo Domínguez y 3 guardias rurales, Mendoza había cabalgado durante 2 días desde Tuxtla Gutiérrez, siguiendo denuncias vagas de los pueblos cercanos sobre extraños lamentos que se escuchaban desde los terrenos de la misión durante las noches sin luna. La construcción de adobe y madera se alzaba imponente entre la espesura de la selva chiapaneca a orillas del río, que los lugareños habían comenzado a llamar Río Sombrío, por las aguas oscuras que corrían entre sus márgenes rocosos. Las hermanas Concepción y Esperanza Villarreal habían establecido allí su obra caritativa hacía ya 15 años, dedicándose supuestamente al cuidado de niños huérfanos y desamparados que recogían de los pueblos circundantes. Su reputación de santidad y abnegación se había extendido por toda la región, atrayendo donaciones generosas de familias acomodadas de San Cristóbal de las Casas e incluso de la capital del estado. Cuando el capitán Mendoza golpeó la pesada puerta de madera tallada, fue recibido por Sor Concepción, una mujer de mediana edad cuyo rostro pálido contrastaba notablemente con el hábito negro que vestía. Sus ojos, de un azul descolorido, parecían escrutar cada movimiento de los visitantes con una intensidad perturbadora. Con voz melosa y modales refinados, la religiosa explicó que su hermana Esperanza se encontraba indispuesta, aquejada de fiebres que la mantenían postrada en cama desde hacía varios días. La misión, según pudo observar Mendoza, se componía de un edificio principal de 2 plantas, una capilla adyacente de modestas dimensiones y varios edificios auxiliares destinados supuestamente a talleres y almacenes. Los jardines estaban meticulosamente cuidados, con senderos de grava que serpenteaban entre arbustos de flores tropicales cuyo aroma dulzón se mezclaba extrañamente con un olor indefinible que el capitán no logró identificar, pero que le resultó profundamente desagradable. Durante el recorrido inicial, Sor Concepción mostró con orgullo las aulas donde impartía educación básica a los niños bajo su cuidado, los dormitorios impecablemente ordenados, con camastros cubiertos por sábanas blancas almidonadas, y el comedor donde largas mesas de madera esperaban la siguiente comida. Sin embargo, Mendoza notó de inmediato la ausencia total de niños en las instalaciones. Cuando inquirió al respecto, la hermana explicó con naturalidad que los pequeños se encontraban trabajando en los campos de la misión, cultivando maíz y frijol para su sustento, y que no regresarían hasta el anochecer. El sargento Domínguez, veterano de múltiples campañas y dotado de un instinto particular para detectar mentiras, intercambió una mirada significativa con su superior. Algo en la atmósfera del lugar no encajaba con la supuesta actividad caritativa que allí se desarrollaba. Los dormitorios, aunque limpios, mostraban señales de uso excesivo, con desgaste en los pisos de madera que sugería el paso constante de muchos pies descalzos. Más inquietante aún resultaba el silencio absoluto que reinaba en el lugar, interrumpido únicamente por el zumbido de los insectos y el lejano murmullo del río. Cuando Mendoza solicitó inspeccionar los sótanos del edificio principal, argumentando que era procedimiento estándar en este tipo de visitas oficiales, el semblante de Sor Concepción se transformó sutilmente. La sonrisa benevolente se desvaneció por un instante, siendo reemplazada
por una expresión de irritación que la mujer se apresuró a disimular. Alegó que los sótanos se utilizaban únicamente para almacenamiento de provisiones y que no consideraba necesario molestar a las autoridades con espacios tan mundanos. La insistencia del capitán, respaldada por la autoridad que le confería su cargo, finalmente logró quebrar la resistencia de la religiosa. Con movimientos deliberadamente lentos, Sor Concepción los condujo hacia una puerta de hierro ubicada en el extremo occidental del edificio principal. Las llaves que extrajo de entre los pliegues de su hábito tintinearon con un sonido metálico que resonó de manera siniestra en el silencio del lugar. El olor indefinible que Mendoza había percibido anteriormente se intensificó notablemente conforme descendían por una escalera de piedra que se adentraba en las profundidades de la tierra. La primera estancia subterránea que encontraron parecía efectivamente destinada al almacenamiento, con sacos de grano apilados contra las paredes húmedas y barriles de agua dispuestos en ordenadas filas. Sin embargo, el sargento Domínguez notó que muchos de los sacos mostraban signos de haber sido movidos recientemente, dejando marcas rectangulares en el polvo acumulado del suelo. Más inquietante aún resultaba el hecho de que el olor desagradable se intensificaba conforme avanzaban hacia el fondo del sótano. Fue entonces cuando uno de los guardias rurales, el joven Pantaleón Vázquez, descubrió que lo que parecía ser una pared sólida de adobe era en realidad una puerta disimulada con maestría. Las juntas, apenas visibles en la penumbra, revelaban la existencia de un pasaje secreto que se adentraba aún más en las entrañas de la tierra. Ante la creciente palidez de Sor Concepción y sus balbuceos sobre la inexistencia de tal abertura, Mendoza ordenó forzar la entrada. El espectáculo que se reveló tras la puerta oculta desafió toda comprensión y perseguiría a los presentes durante el resto de sus días. Una serie de celdas improvisadas se extendían a lo largo de un corredor excavado en la roca viva, cada una de ellas cerrada con barras de hierro oxidado. El hedor que emanaba del lugar era una mezcla nauseabunda de excrementos humanos, carne en descomposición y algo más, algo indefiniblemente más perverso que hacía que los hombres se cubrieran instintivamente la nariz y la boca. En el interior de esas celdas, en condiciones que el propio Mendoza describió posteriormente como inferiores a las que se otorgan a los animales de granja, se hallaban 21 seres humanos en diversos estadios de deterioro físico y mental. La mayoría eran niños y adolescentes de edades comprendidas entre los 6 y los 16 años, aunque también había 3 adultos jóvenes cuyo aspecto demacrado y mirada perdida sugerían que llevaban confinados en aquel lugar durante períodos prolongados. Todos los prisioneros se encontraban encadenados por los tobillos a argollas de hierro empotradas en las paredes de roca. Las cadenas, lo suficientemente largas para permitir movimiento limitado dentro de cada celda, habían dejado marcas permanentes en la piel de sus portadores, creando surcos profundos y cicatrices que hablaban de años de cautiverio. La mayoría vestía harapos que alguna vez habían sido ropas decentes, pero que el tiempo, la humedad y las condiciones insalubres habían convertido en jirones malolientes que apenas cubrían sus cuerpos esqueléticos. El estado de desnutrición de los cautivos era evidente. Sus rostros, hundidos y demacrados, mostraban los signos inconfundibles de la inanición crónica.
Los brazos y piernas, reducidos a poco más que hueso cubierto de piel, evidenciaban que su alimentación había sido deliberadamente limitada para mantenerlos débiles y sumisos. Algunos de los prisioneros más jóvenes presentaban signos evidentes de raquitismo, con deformaciones óseas que indicaban deficiencias nutricionales severas durante periodos críticos de su desarrollo. Pero lo más perturbador de todo era la condición mental de los cautivos. Muchos no reaccionaron de manera alguna a la presencia de los rescatistas, permaneciendo inmóviles en posiciones fijas, con la mirada perdida en la nada. Otros comenzaron a gemir y balancearse rítmicamente, exhibiendo comportamientos que sugerían profundas perturbaciones psicológicas. Los pocos que lograron articular palabras lo hicieron en susurros apenas audibles, suplicando en lenguas indígenas locales que no los lastimaran más. El sargento Domínguez, cuya experiencia militar lo había expuesto a numerosas atrocidades, confesó posteriormente que nunca había presenciado algo que lo afectara de manera tan profunda. En su informe oficial, redactado 3 días después del descubrimiento, escribió: «Los cautivos se comportaban más como animales domesticados que como seres humanos, respondiendo únicamente a estímulos básicos de supervivencia y mostrando una sumisión absoluta que resultaba más perturbadora que cualquier forma de resistencia». La investigación posterior reveló que las hermanas Villarreal habían desarrollado un sistema elaborado y sistemático de explotación humana bajo la fachada de su obra caritativa. Los niños que supuestamente rescataban de la pobreza y el abandono eran sistemáticamente privados de libertad, educación y dignidad humana básica. En lugar de recibir cuidados y educación, eran sometidos a trabajos forzados en condiciones infrahumanas, utilizados para la producción agrícola en terrenos ocultos en la selva circundante. Los documentos incautados en la misión, meticulosamente organizados por Sor Concepción, revelaron una contabilidad macabra que detallaba el rendimiento de cada cautivo en términos de trabajo producido y recursos consumidos. Los registros mostraban que aquellos niños que enfermaban o se volvían improductivos simplemente desaparecían de los libros sin explicación adicional sobre su destino. Las estimaciones conservadoras sugieren que durante los 15 años de operación de la misión, más de 150 menores pasaron por aquel sistema de explotación. El testimonio de María Candelaria Pérez, una joven de aproximadamente 16 años que fue encontrada entre los cautivos, proporcionó detalles escalofriantes sobre la vida diaria en los sótanos. Según su relato, recogido pacientemente durante varias sesiones por el escribano municipal Feliciano Gómez, las hermanas Villarreal habían establecido un régimen de control basado en la privación sistemática y el castigo arbitrario. Los cautivos recibían una comida diaria consistente en atole aguado y ocasionalmente tortillas enmohecidas, cantidad calculada precisamente para mantenerlos con vida, pero demasiado débiles para intentar escapar. Los castigos por infracciones menores, como hablar sin permiso o no cumplir cuotas de trabajo, incluían privación total de alimentos durante días, confinamiento en celdas aún más pequeñas, excavadas específicamente para ese propósito, y lo que María Candelaria describió como las visitas nocturnas de Sor Esperanza, episodios cuya naturaleza exacta la joven se rehusó a detallar,
pero que claramente la traumatizaban profundamente. La captura de Sor Esperanza, quien había permanecido oculta durante la inspección inicial fingiendo enfermedad, reveló a una mujer cuya apariencia contrastaba dramáticamente con la de su hermana. Mientras Concepción mantenía una fachada de religiosidad y refinamiento, Esperanza mostraba signos evidentes de perturbación mental. Su cabello, enmarañado y sucio, enmarcaba un rostro marcado por tics nerviosos y una sonrisa permanente que resultaba profundamente inquietante. Sus ojos, constantemente en movimiento, parecían ver cosas que no existían, y farfullaba constantemente en un dialecto incomprensible que mezclaba español, latín y lenguas indígenas locales. Durante los interrogatorios conducidos por el juez de distrito Macedonio Villanueva, Sor Esperanza demostró una desconexión total con la realidad moral de sus actos. Describía a los cautivos como sus niños especiales que necesitaban disciplina firme para alcanzar la salvación, refiriéndose a los años de confinamiento y abuso como un proceso educativo necesario. Su hermana Concepción, en contraste, mostró una frialdad calculadora que resultaba aún más perturbadora, justificando sus acciones como un mal necesario para financiar obras de caridad más importantes en otras regiones. El proceso judicial que siguió al descubrimiento expuso una red de complicidad que se extendía mucho más allá de las dos hermanas. Varios miembros prominentes de la sociedad chiapaneca, incluido el hacendado Próspero Mandujano y el comerciante de San Cristóbal Eustaquio Morales, habían financiado, conociendo al menos parcialmente la naturaleza real de las operaciones en la misión. Sus donaciones generosas no se destinaban a obras de caridad, sino a mantener un sistema de explotación que les proporcionaba mano de obra prácticamente gratuita para sus propiedades agrícolas. Los testimonios recogidos durante el proceso revelaron que muchos de los niños rescatados por las hermanas habían sido en realidad comprados a familias desesperadas por la pobreza, con promesas de educación y mejores oportunidades que jamás se materializaron. Otros habían sido simplemente secuestrados de comunidades indígenas aisladas, aprovechando la desconfianza tradicional de estas poblaciones hacia las autoridades gubernamentales que dificultaba la denuncia de desapariciones. El destino final de Sor Concepción Villarreal permanece envuelto en misterio. Oficialmente, murió en la prisión de Tuxtla Gutiérrez el 23 de agosto de 1897, supuestamente víctima de fiebres palúdicas. Sin embargo, rumores persistentes sugieren que logró sobornar a sus guardias y escapar, posiblemente hacia Guatemala, donde habría reanudado sus actividades bajo una identidad diferente. Su hermana Esperanza fue declarada mentalmente incompetente y recluida en el manicomio de San Hipólito en Ciudad de México, donde murió en circunstancias no esclarecidas 3 años después. Los 21 supervivientes del horror de la misión de Nuestra Señora de la Esperanza enfrentaron destinos diversos. Los más jóvenes fueron colocados en familias adoptivas cuidadosamente seleccionadas, aunque muchos nunca lograron superar completamente los traumas de su cautiverio. Los adultos jóvenes recibieron asistencia gubernamental limitada para reintegrarse a la sociedad, pero varios de ellos desaparecieron poco después de su liberación, posiblemente incapaces de adaptarse a una vida normal después de años de confinamiento. María Candelaria Pérez, cuyo testimonio había sido crucial para el enjuiciamiento, se convirtió en una figura central
en los esfuerzos posteriores por documentar y preservar la memoria de lo ocurrido. Trabajó durante varios años con autoridades eclesiásticas progresistas para establecer protocolos que prevenirían la repetición de tales atrocidades en instituciones religiosas. Sin embargo, su propia vida estuvo marcada por episodios recurrentes de profunda melancolía y pesadillas que la atormentaron hasta su muerte prematura en 1903. El edificio de la misión fue demolido por orden gubernamental en diciembre de 1896 y los terrenos fueron declarados zona protegida para prevenir cualquier intento de reutilización. Sin embargo, los lugareños reportaron durante años la aparición de luces extrañas en el lugar durante las noches sin luna, acompañadas por lamentos infantiles que parecían emerger del subsuelo. Estas manifestaciones llevaron a que la zona fuera evitada sistemáticamente por los pobladores locales, quienes desarrollaron numerosas leyendas y supersticiones en torno al lugar maldito. Los archivos oficiales del caso, custodiados inicialmente en los juzgados de Tuxtla Gutiérrez, desaparecieron misteriosamente en 1902 durante un incendio que destruyó gran parte del edificio gubernamental. Algunos historiadores sugieren que la desaparición de estos documentos no fue accidental, sino resultado de esfuerzos concertados por parte de individuos poderosos que habían estado implicados en el escándalo y que temían futuras investigaciones que podrían exponer su complicidad. Las repercusiones del caso de la misión de Nuestra Señora de la Esperanza se extendieron mucho más allá de las fronteras de Chiapas. El escándalo contribuyó significativamente a las reformas en la supervisión de instituciones caritativas que se implementaron durante los últimos años del Porfiriato, estableciendo protocolos de inspección más rigurosos y sistemas de rendición de cuentas que, aunque imperfectos, representaron un avance importante en la protección de poblaciones vulnerables. El río que atraviesa los antiguos terrenos de la misión conserva hasta la actualidad el nombre de Río Sombrío, que le dieron los habitantes de la región tras los eventos de 1896. Las aguas, que según testimonios contemporáneos corrían claras antes del establecimiento de la misión, desarrollaron una coloración oscura que persiste hasta nuestros días. Los estudios geológicos posteriores no han logrado identificar una causa natural para este fenómeno, alimentando especulaciones sobre la posible conexión entre las atrocidades cometidas en el lugar y las transformaciones ambientales observadas. La historia de las hermanas Villarreal sirve como recordatorio perturbador de cómo el mal absoluto puede disfrazarse bajo las apariencias más respetables y benevolentes. La facilidad con que lograron mantener su fachada de santidad durante década y media mientras perpetraban actos de crueldad sistemática revela las vulnerabilidades inherentes en sociedades que depositan confianza ciega en instituciones aparentemente virtuosas, sin implementar mecanismos adecuados de supervisión y rendición de cuentas. El legado más inquietante del caso reside quizás en las preguntas que permanecen sin respuesta. ¿Cuántos otros niños pasaron por los sótanos de la misión durante los años anteriores al descubrimiento? ¿Qué ocurrió exactamente con aquellos que desaparecían de los registros cuando se volvían improductivos? ¿Hasta qué punto se extendía la red de complicidad que facilitó y protegió estas operaciones durante tanto tiempo? Estas interrogantes continúan resonando en la memoria colectiva de la región,
recordando que la verdad completa sobre los horrores de la misión de Nuestra Señora de la Esperanza puede permanecer para siempre sepultada en las sombras del tiempo y la complicidad humana.